Yo definitivamente. Hola, mi nombre es Juanita Porras, soy periodista cultural y creadora de contenidos culturales, especialmente en el área del cine y de la literatura. He trabajado en revistas como Icónica, que se encargan de reflexionar en torno al cine a través del ensayo y la crítica. Es por eso que he podido observar durante más de 3 años qué es lo que hace grandiosa a una película o a un director. También he trabajado en guión para cortometraje y documental gracias a una beca del Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional de Colombia. A story must be told. A lo largo de estos 4 tutoriales aprenderemos los componentes básicos para crear una obra cinematográfica. Empezaremos desde el nacimiento de una idea. Y de allí trabajaremos la estructura del relato a partir de las diferencias y las similitudes entre forma y contenido. Posteriormente, trabajaremos el tratamiento de la imagen y del sonido a partir del guión y finalizaremos con la escritura técnica del guión, es decir, todas aquellas convenciones que nos permiten participar en programas y convocatorias como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. A diferencia de la escultura, la pintura, la música o la literatura, el cine es una invención moderna. Esto quiere decir que solo se hace posible crear el artefacto de la cámara cinematográfica cuando llegan nuevas formas de ver y entender el mundo. La aparición de las máquinas, la aceleración de los procesos industriales de producción gracias a las máquinas y la aparición de las ciudades son algunos de los fenómenos que permiten concebir un artefacto capaz de dar la ilusión de que hay una imagen en movimiento. Desde los comienzos del cine, es decir, antes de que se inventaran los cortes entre tomas o de que llegara el sonido, el cine ha tratado de jugar con el tiempo, es decir, lograr algo que antes era inconcebible, ir adelante o ir hacia atrás. Esto es muy importante porque quiere decir que las narrativas cinematográficas no se tratan solo de la imagen y del sonido, sino del juego con el tiempo. Una película, por ser un artefacto del tiempo, es contada usualmente a partir de elipsis. Las elipsis son saltos en el tiempo real. Fue hace 84 años. Por ejemplo, pensemos en una película como El Arca Rusa. Esta película está contada en una secuencia de 90 minutos, es decir, no hay ni un solo corte. Es por esto que esta película no utiliza elipsis, es decir, transcurre un tiempo real de 1 hora y media. No obstante, la mayoría de películas que vemos sí tienen cortes, pues esto ayuda a que la acción se desenvuelva más rápido o que se logre otro ritmo para atraer la atención de los espectadores. Así, el cine se vale de transiciones para cambiar el tiempo. Utiliza la imagen, el sonido, algunas veces utiliza títulos, pero es indispensable que este juego con el tiempo lo tengamos presente en el guión, pues depende de la forma en la que diseñemos la narrativa que se podrá hacer todos estos cambios posteriormente en la producción de imagen y de sonido. Lo primero que necesitamos para nuestro guión es tener una idea, pero es importante saber que las ideas no son buenas ni auténticas en sí mismas. Las ideas funcionan como materiales de una construcción, o como los ingredientes de una cocina, es decir, funcionan en tanto las combinemos o las modifiquemos de manera que lleguen a ser buenas o auténticas. ¿Cómo lograr que esas ideas tomen forma? ¿Cómo saber que tenemos los materiales suficientes para crear una obra cinematográfica? Pues bien, la creatividad, que es un proceso indispensable en todo esto, no aparece por sí sola, sino que tenemos que buscar. ¿Y cómo lo buscamos? A través de referentes. Literatura, cine, música, pintura, escultura, pero también las experiencias de la vida cotidiana. Así que procura que la idea que elijas sea algo que conozcas y que te interese. Nuestras ideas al principio pueden ser muy ambiguas, pero eso no está mal. A veces puede ser un tema muy general como el amor o la soledad, o podemos tener en mente una escena muy específica que queramos trabajar, pero debemos encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Por ejemplo, pensemos en una historia sencilla, a partir de jugar con las alternativas que nos proveen los temas generales. Tenemos la soledad, y hay 2 alternativas para contar una historia de la soledad. Una de una persona que vive completamente sola y entonces siente la soledad,
o la alternativa de una persona que se siente sola pero está totalmente acompañada. Estas son dos opciones para contar la historia. Ahora bien, muchísimas películas han utilizado estas dos formas y puede que nosotros las volvamos a utilizar. Esto no tiene nada de malo porque la autenticidad, como lo bueno de las ideas, no viene de estos temas generales ni de que repitamos modelos, sino de los detalles, las particularidades de nuestra historia, de nuestra obra cinematográfica que la hacen distinta a cualquier otra. De hecho, ya existen modelos de estructuras narrativas de los que es muy difícil escapar. Por ejemplo, tenemos el tema de las aventuras, que básicamente cuenta la historia de alguien que se embarca en lo desconocido, y tenemos una tradición de la aventura desde Homero con Ulises hasta nuestros días con historias como la de Jack Sparrow. Pero de Ulises a Jack Sparrow hay una gran diferencia. Y eso está en los detalles, la forma en la que se cuenta la historia, que hace que una historia sea auténtica y perdure en los años, como Ulises. Y las historias, así no sean de aventura, son narrativas sobre la búsqueda de algo, sobre llegar a lo desconocido y emprender un nuevo viaje en el que los personajes cambian. Así que ten muy en cuenta esto al momento de elegir tu idea. Ya lo tengo. ¿Qué pueden tener en común dos películas como Star Wars, que es sobre un viaje intergaláctico, Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. y Oldboy, una película coreana sobre un hombre que es encerrado durante 15 años y cuando sale debe saber por qué? Ambas películas, a pesar de todas sus diferencias, que son muchas, tratan el tema del bien y del mal. Y son precisamente películas excelentes, cada una a su manera, porque nos dicen que no hay una sola forma del mal. Los personajes, usualmente héroes o villanos, aparecen matizados, es decir, no son totalmente buenos ni totalmente malos. I will not fight you, Father. Sino que ambas fuerzas, si podemos decirlo así, luchan en su interior. Y las acciones que realizan tanto los villanos como los héroes están matizadas por la lucha de estas dos fuerzas. Gracias a los detalles de ambas películas podemos ver un montón de lecturas que van más allá de la del bien y del mal, y en la que podemos encontrar cuáles son las diferencias entre ambas. Sin embargo, este ejemplo me sirve para que veas lo importante que son los detalles más allá del modelo de estructura narrativa que elijas. Es decir, puedes escoger grandes modelos que se hayan utilizado durante años y milenios en la literatura, pero lo importante son las particularidades de tu historia. Lo importante de tu obra van a ser los detalles por encima del modelo de estructura narrativa que elijas. Esto quiere decir que es importante pensar en cómo se va a enfrentar nuestro personaje al conflicto, de qué manera se va a fracturar la normalidad. Ahora bien, esto sirve tanto para historias realistas como para todos aquellos géneros de la fantasía o la ciencia ficción. Por el momento, pensemos en la estructura general. ¿Cuál es esa narrativa que ya hemos visto en otras películas que nos gustaría contar a nosotros? Es decir, no nos sobreesforcemos por encontrar algo auténtico, sino un modelo, primero. En este proceso es fundamental conocer la diferencia entre literatura y cine, pues aunque la literatura nos puede servir como un gran insumo, sus movimientos son muy diferentes a los del cine. Ahora te propongo un ejercicio. Escribe la idea general de tu historia en un párrafo de 3 o 4 líneas. Ahora léela y observa cuál de todas las frases que utilizaste puede ser grabada en imágenes. Si no hay muchas, entonces reescribe tu ejercicio pensando en una escena que contenga el tema general de tu idea y que pueda ser grabada en imágenes. Es un poco más difícil, ¿no? Pues bien, te propongo que desde el comienzo, es decir, desde este primer momento de la escritura del guión, pensemos en imágenes. Tanto la soledad como el terror son temas que se pueden representar en pantalla. Lo han hecho grandes directores como Fellini o Hitchcock, pero para eso debemos encontrar nuevas formas, nuevas metáforas con la imagen que nos permita que esas sensaciones aparezcan en pantalla. Las formas de la literatura también pueden aparecer en el cine, pero debemos encontrar nuevas maneras que transformen eso que está en las palabras en imágenes. Esto quiere decir que no debemos relegar ni a los diálogos ni a recursos como la voz en off todo el peso de nuestra historia. Debe estar en imágenes.
Pensar en imágenes significa acción, movimiento, cambio constante. Si la literatura utiliza el tiempo del pasado, entonces el cine utiliza el tiempo del presente. Esto quiere decir que el cine también es el arte del cambio. Para entender de qué se trata todo esto de pensar en imágenes, te recomiendo leer una tragedia griega. Entre mis favoritas se encuentran Las Euménides, Hipólito y Edipo en Colono. Las tragedias griegas son las obras escritas que nos han quedado de las representaciones teatrales realizadas en la antigua Grecia. ¿Por qué utilizar las tragedias griegas para pensar en el cine? Pues bien, las tragedias griegas estaban compuestas en su tiempo por un coro que era el encargado de la música y de contar a veces la narrativa, especialmente en las primeras tragedias griegas, y 1 o 2 actores que se encargaban de toda la acción y el movimiento. Todas las sensaciones y todas las formas en que cambia la trama en las tragedias griegas suceden gracias al diálogo, así que a través de ellas podemos aprender cómo es que podemos difundir la emoción a través de las palabras, pero también a través del carácter de los personajes que se encuentra en esos diálogos. 1 plus 1, ça fait 2. Ça peut pas faire 1. Muchas tragedias griegas han sido la base para películas. Tenemos Medea de Lars von Trier y también películas como La mujer que cantaba, en la que se utiliza la estructura narrativa de Edipo Rey. Así, en las tragedias griegas encontramos algunos de los modelos narrativos más importantes, tanto para la historia de la literatura como para el cine, así que son un gran insumo. Recuerda que cualquier idea que elijas va a tener tu punto de vista. Esto quiere decir que no solo importa el tema, sino desde dónde miras tú ese tema, y es tan importante como los detalles y las particularidades. Para finalizar, te comparto algunos argumentos de películas que me parecen extraordinarios y que no necesariamente tienen que ser ideas supremamente complejas, sino que son auténticas precisamente por su sencillez y precisión. El sabor de las cerezas nos cuenta la historia de un hombre que busca a quien lo entierre, pero además de eso nos habla sobre la muerte como una forma de búsqueda en vida. Los pájaros nos cuenta la historia de una mujer que es atacada por miles de pájaros en un pueblo al que ha ido a buscar un hombre del que se ha enamorado, pero también nos habla sobre el miedo de quedar atrapada en el amor y no tener ninguna agencia. La Grande Bellezza, que es una de las películas en las que podríamos decir que el conflicto no es tan claro, nos cuenta la historia de un hombre que vaga por toda Italia recordando su juventud y contrastando esos recuerdos con el presente, pero también nos habla de la soledad en la vejez y de toda la potencia que tienen los recuerdos de la juventud.